Buenas noches, mi nombre es Andy Teresa Martínez Urrea, el cual les vengo a hablar acerca de la actividad 5 de análisis bibliográfico y resultados según la contaminación de suelos agroquímicos. Acerca de la contaminación de suelos por agroquímicos, la justificación que le doy es que es una de las problemáticas ambientales que se utiliza para el proceso de crecimiento en las plantas y en el control de plagas, donde son altamente contaminantes, deteriorando el suelo, lo cual aplican químicos sin ningún tipo de control. Colombia se basa de su economía en la agricultura, lo cual implica un uso excesivo de cualquier cantidad de agroquímicos, donde estos residuos peligrosos presentan un tipo de contaminación ambiental en los suelos y fuentes hídricas. En esta parte del marco teórico me basé en la indagación de 3 artículos científicos sobre las metodologías de biotratamiento que son capaces de restablecer los suelos contaminados por agroquímicos, donde el consumismo y la explotación de los recursos es uso desmedido de los productos agroquímicos empleados en la producción agrícola, acelerando el proceso de producción, donde el impacto contaminante en los suelos pierden sus propiedades naturales con condiciones de degradación y de esterilidad, el cual hay diferentes métodos de descontaminación, como lo son los procesos de bioremediación. Las tecnologías de bioremediación en los suelos logran una transformación de los tóxicos dispersos en el ambiente, disminuyendo la concentración haciéndola una sustancia menos nociva, donde se desarrollan actividades agrícolas, el cual se realizan pruebas en campo y en los laboratorios, evidenciando el papel que cumplen los microorganismos al eliminar estas sustancias químicas. En la metodología de la investigación bibliográfica propuesta en los artículos encontramos que en el primer artículo de bioremediación de órganos fosforados por hongos y bacterias en suelos agrícolas, su revisión es sistemática. Su metodología se realizó en una investigación basada en una pregunta: ¿cuáles especies de hongos y bacterias participan en la bioremediación de plaguicidas, órganos fosforados en suelos agrícolas, de acuerdo a la revisión sistemática de la literatura científica? Donde se empezó la investigación bajo la metodología PRISMA sobre el efecto de los órganos fosforados en los suelos agrícolas, identificando lo que más se utilizó en Colombia. En el segundo artículo de revisión de suelos contaminados con pesticida, caso DDT, su metodología es monitorear la toxicidad del suelo durante la bioremediación. Es necesario utilizar un método rápido y sensible que indique información sobre la toxicidad del suelo en el ambiente. Para eliminar este contaminante y sus productos de degradación de suelos, donde la estrategia de adición de nutrientes y surfacente, lo cual permite aumentar la biodisponibilidad del contaminante. En el tercer artículo tenemos los hongos y bacterias limpian suelos contaminados con plaguicidas. Su metodología, según el estudiante de maestría María Angélica, utilizó una metodología donde se aplica 2 tipos de tratamiento usando un abono como lo es el compostaje, el cual contiene elementos similares a lo que del suelo. Si este último es afectado por la plaguicida o contaminante, los componentes de primera ayuda es a disminuir la toxicidad. Los tratamientos de bioremediación fueron realizados en un laboratorio en la Universidad Nacional
de Colombia en la sede de Medellín. Aquí, como podemos observar en esta tabla comparativa, tenemos el título del artículo, el idioma, el porcentaje de degradación o descontaminación alcanzado, técnicas utilizadas, medio que se quiere rescatar, fechas de publicación y datos consultados. En el primer artículo que encontramos, su tecnología es la aplicación de microorganismos en el suelo con el fin de degradar órganos fosforados en altas concentraciones. Medio que quiere rescatar es sanidad vegetal y protección de cultivos. En el segundo artículo encontramos adición de nitrógeno y de fósforo para el crecimiento de especies microbianas degradadoras de especies y fungicidas en cultivos. Quiere rescatar suelos contaminados por pesticidas y fungicidas en cultivos. En el último artículo, su tecnología es bioremediación de suelos con tratamientos utilizados hongos y bacterias. El medio que quiere rescatar es suelos contaminados por órganos fosforados. Estos tres artículos son de idioma español y como lo pueden observar, las fechas y por último pues encontramos los datos de consulta de estos tres artículos. En el análisis según la investigación bibliográfica, en el primer artículo encontramos que los órganos fosforados son plaguicidas utilizados en el sector agrícola para el control de plagas, siendo un químico altamente tóxico con características que facilitan su absorción y causan graves daños para la salud humana y el medio ambiente. Se cree que aproximadamente un 40% de las cosechas se trata con estos compuestos químicos. En el segundo artículo, el uso de las insecticidas para el control de plagas, donde el compuesto DDT es altamente resistente a tratamientos biológicos químicos, utilizando microorganismos capaces de degradar estos compuestos químicos de los suelos agrícolas contaminados, siendo procesos efecto y de bajo costo, teniendo como resultado de remoción del contaminante un reporte de degradación de T por porcentajes hasta el 32%. Por último, el tercer artículo, una estudiante desarrolló una prueba de piloto utilizando dos mecanismos de bioremediación por suelos contaminados con plaguicidas, donde se aplicaron estrategias de estimulación biológica a través de la medición de nutrientes, melaza, nitrato de potasio. Durante 4 semanas se realizaron mediciones de variación de control de humedad, temperatura y recuento de colonias microorganismos y la concentración de T. Los resultados según la descontaminación alcanzada en relación con la atenuación natural se presentó una reducción de 38,5% de la concentración de T. Con el de adición de melaza hubo una reducción de 72,3% y el suelo tratado con nitrógeno de potasio se redujo a un 70,2% de la contaminación. Respecto al tratamiento con adición de melaza y nitrato de potasio, la concentración de ET se redujo a un 92,5%. La diferencia entre los tratamientos aplicados es notable, ya que el tratamiento con presencia de oxígeno fue más eficiente debido a la adición de nutrientes, dando
como resultado la reducción de más del 90% de concentración de plaguicidas en suelos contaminados, según como lo observan en la gráfica. En esta última gráfica analizamos la información obtenida de los artículos científicos consultados, hallando el porcentaje de eficiencia de cada uno de los tratamientos de biorremediación realizados, todos enfocados en el uso de bacterias y hongos, dando como mejor resultado los tratamientos realizados en el artículo 3, siendo más eficientes en la hora de remediar suelos contaminados con agroquímicos. Estos análisis representan un logro significativo en la transformación de tóxicos dispersos en el ambiente, disminuyendo la concentración de residuos, liberando la corteza terrestre de estos hasta modificar su composición química, haciéndola una sustancia menos nociva para los ecosistemas. En conclusión, según los artículos científicos consultados, los cuales fueron realizados en el campo de muestra la efectividad de ciertos hongos y bacterias capaces de degradar la contaminación generada por químicos contenidos en los suelos donde se desarrollan actividades agrícolas. Se han realizado pruebas en campo y laboratorios donde se evidencia el papel tan importante que cumplen los microorganismos al eliminar estas sustancias químicas y generar los suelos de manera natural y sin generar ningún tipo de afectación. Esto fue toda mi exposición. Feliz noche, muchas gracias por su atención.